Hola, ¿qué tal están? Funciones del arte y su interpretación. En este vídeo realizo algunos comentarios sobre no solamente las funciones del arte, sino también la interpretación de las obras de arte y distintos comentarios, reflexiones sobre la actividad artística. Podemos decir que hay una gran diversidad de concepciones acerca del arte y hay una pluralidad también de interpretaciones sobre el sentido y la función que éste ejerce en el sentir y en el seno de la cultura humana. Una de ellas es el arte por el arte. Algunos autores, sobre todo contemporáneos, consideran que el arte no tiene que buscar justificaciones externas porque preguntar la función que desempeña el arte para muchos autores y artistas también es una pregunta ilegítima. En ese aspecto, los defensores de esta conocida postura del arte por el arte consideran que el arte tiene como objetivo la producción de arte, en definitiva la creación de obras artísticas, que es lo que satisface a los pintores, músicos, artistas, escritores, etcétera, en general. También podemos pensar en el arte como necesidad de la naturaleza humana. Los defensores de este planteamiento, de esta postura, coinciden en parte con lo anterior, con la filosofía del arte por el arte, pero diríamos que realmente la creación artística responde a una íntima y profunda necesidad o inquietud y es algo característico del ser humano, porque el ser humano siente necesidad de expresarse mediante símbolos, mediante creaciones, y eso es en realidad el arte. También se puede entender el arte como evasión. Según esta postura, una de las utilidades es que realmente permite el arte escaparse de alguna manera, aunque sea temporalmente, de la existencia cotidiana, que en muchos casos es rutinaria, y en ese sentido entrar en un mundo bello, extraordinario, diferente, diverso, que nos hace la vida más agradable y que hace olvidar al espectador su vida rutinaria o su vida cotidiana para trasladarlo a otra realidad superior, a otra realidad más bella, más significativa de alguna manera. También se puede comprender el arte como purificación. En este sentido, pues es también lo que planteaba en la antigüedad clásica Aristóteles en su obra Arte Poética, la catarsis. En ese sentido, según este filósofo, según el Estagirita, pues en la tragedia y en la música el espectador se conmueve y revive las pasiones que mueven a las personas. Esta situación, este contagio de sentimientos, según Aristóteles, consigue la catarsis, o sea, la liberación de esas mismas pasiones que vividas personalmente serían desastrosas para el que las padece. Y pues una última función del arte, así más genérica, más amplia, sería el arte como elemento humanizador, porque el arte puede lograr pues, agradar y divertir por sí mismo. Y en ese sentido es algo siempre pues positivo en sí mismo. Nos hace ser más humanos, entender mejor a los demás, entendernos mejor a nosotros mismos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el artista no puede tener como única intención crear formas bellas y sublimes que deleiten al espectador, sino que debe intentar que esas mismas formas bellas logren educarlo moral, social y humanamente. Por lo tanto, habría esa finalidad o esas finalidades sociales, diríamos, morales o éticas y humanas. En cuanto pues, a la obra del arte y su interpretación, está claro que la obra de arte se incluye en el ámbito de un objeto artificial, bien sea pues, un cuadro, unos cuadros en la pintura, murales en la pintura, escritos, que pueden ser libros, artículos, ensayos, etcétera, y en la música lo mismo, composiciones musicales de distinto tipo, como sinfonías dentro de la música clásica, canciones dentro de la música ligera, etcétera. En el ámbito de la escultura, pues lo mismo, esculturas, en arquitectura, construcciones, edificios realmente bellos, que respondan a unos cánones de armonía, de belleza, etc. En definitiva, pues también hay una disciplina dentro de la filosofía que es la filosofía del arte o la estética, a la que dedicaron sus energías distintos filósofos, como es el caso de Hegel en el idealismo alemán, de Schelling y de otros muchos. Ciertamente, precisamente los críticos y los filósofos del arte suelen indicar que en la fruición
o en el disfrute estético se pueden diferenciar claramente dos momentos, el de la contemplación y el de la reflexión. En este sentido, pues también hay que señalar que para muchos autores, en un primer momento es necesario acercarse a la obra de arte con una actitud desinteresada y, pues podemos decir, simplemente gozar de ella. Sería el momento de la contemplación. Y posteriormente, pues después de haber sentido ese placer y vivir esa experiencia artística, reflexionar sobre la misma. En ese sentido, todos por igual podemos gozar de la belleza y sublimidad que proporciona cualquier obra artística de calidad. Luego, efectivamente, puede venir un segundo momento de reflexión y entonces se analiza y se estudia esa obra para poder entenderla mejor, más profundamente, más extensamente y para poder también interpretarla. En ese sentido, diríamos que existen dos posturas fundamentales en cuanto a la interpretación y entendimiento de una obra de arte. La primera sería el contextualismo, que supone que para entender o interpretar, o entender e interpretar correctamente la obra artística de un autor, así como para poder apreciarla en toda su magnitud o en su justa medida, es necesario conocer el contexto global o el marco en el que se inserta esa obra particular. Cuando se habla aquí de contexto, marco particular, se está hablando de historia, del proceso histórico en el que surgió esa obra de arte, del ambiente cultural, político, social en el que se creó esa obra de arte, etc. Y también se hace necesario, según esta interpretación del contextualismo, ciertos conocimientos acerca de la vida, de la biografía del artista, la intención que perseguía, el bagaje cultural y artístico que poseía el mismo creador o artista, los adelantos técnicos que estaban a su alcance, que pudo utilizar o no. Y todos estos datos pues se consideran imprescindibles para entender una obra particular y poder también enriquecer y hacer más plena la contemplación de esa obra de arte. También existe pues otra postura en relación con la interpretación de la obra de arte, que es el aislacionismo. Con el aislacionismo pues se puede apreciar y entender una obra de arte sin salir de la obra misma. En este sentido, desde esta perspectiva interpretativa del arte, el arte solo requiere una contemplación abierta y una auténtica atención, pero no precisa de ningún otro conocimiento externo. Si para valorar una obra artística es necesario, por ejemplo, compararla con las demás producciones de su época o tener en cuenta que muchos técnicos que se han aplicado, entonces es que, o muchos medios técnicos que se han aplicado para poder entenderla, es que ese objeto no es una verdadera obra de arte. Desde esta perspectiva, que para mí es realmente válida, el aislacionismo, la obra de arte en sí misma ya indica muchas cosas. Por supuesto, se puede situar en un contexto social, histórico determinado, eso es indudable, pero yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Una obra artística es autosuficiente y autónoma, y el arte auténtico conmueve y deleita por sí mismo, independientemente de la época histórica en la que haya sido elaborado o creado. Y esto se observa muy claramente, por ejemplo, en las obras artísticas de la época clásica griega y romana, por ejemplo, el arte del Partenón, las obras artísticas griegas antiguas de hace 2500 años, diríamos que son extraordinariamente bellas, las esculturas griegas, las esculturas romanas que están en los museos, etcétera, y que están en la propia Roma, en la propia Atenas, etcétera, también son una muestra esplendorosa de una gran belleza por sí misma, aunque por supuesto se pueden entender y deben entenderse en el contexto en el que fueron creadas o producidas. En relación con lo que representa el arte, ha habido pues muchísimos comentarios a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia del arte, y a partir de ahora pues voy a comentar algunas citas y voy a argumentar algo sobre algunas frases que han dicho algunos artistas, literatos, filósofos, etc. La primera es una cita de David Cronenberg de 1943 que dice: cuando estoy haciendo arte no tengo absolutamente responsabilidad social alguna, es como soñar. Me parece una frase, o son unas dos frases muy acertadas de Cronenberg, porque efectivamente el artista crea sus creaciones, sus obras artísticas, que pueden ser pocas, muchas, bastantes, las que sean, y es como un acto realmente casi mágico, podríamos decir. Y entonces cuando hacemos arte,
diríamos, o cuando hace arte cualquier persona, cualquier artista, está creando desde su propio interior, desde sus vivencias, desde sus pensamientos, reflexiones, análisis mentales, desde su propia imaginación, y eso ya es muy valioso en sí mismo, independientemente del contexto social y del contexto histórico. También dice pues, una filósofa y socióloga, Ayn Rand, que nació en 1905 y murió en 1982, lo siguiente: el arte da al hombre la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían ser. Esta experiencia es de crucial importancia para él, es su salvavidas psicológico. En efecto, diríamos que los grandes escritores, por ejemplo, novelistas, filósofos, ensayistas, autores teatrales, etcétera, pues realmente han contado pues ciertas historias, ciertas tramas en sus novelas, sus escritos, pero que también reflejan en buena parte sus vivencias, sus formas de entender la vida. Incluso el propio estilo literario de los escritores pues también muestra su carácter, muestra sus intereses, muestra también sus pasiones, etc. Y en ese sentido, esa experiencia de vida influye notablemente no solamente en los escritores, también en los músicos, en la composición de sus melodías, también, por supuesto, en los intérpretes de música, en los cantantes, arquitectos, escultores, pintores artísticos, etc. Y eso es algo indiscutible, a mi juicio. Aristóteles, también pues un gran filósofo y un gran biólogo, dice lo siguiente respecto, por ejemplo, a la música. La música, dice Aristóteles, purifica las pasiones y provoca en los humanos una alegría inocente y pura. Es una descripción, una definición maravillosa del efecto de la música en el alma humana, en la mente humana, hasta podríamos decir en el corazón humano. Sobre todo la última parte de la frase de Aristóteles, este gran pensador que murió en el 322 a.C., cuando dice que provoca en los humanos una alegría inocente y pura. Pura porque, aunque en parte está derivado de lo empírico, que es el sonido de la música, que es algo empírico, material, pues parece que produce unas reacciones emocionales, psicológicas, que no se pueden expresar materialmente de una manera clara, aunque por supuesto el cerebro funciona con una corriente eléctrica y en un ambiente químico, pero esas reacciones físico-químicas, esas reacciones eléctrico-químicas del cerebro al escuchar una música que nos apasiona, que nos gusta, pues son difícilmente materializables en una explicación, diríamos, empírica. Otro gran artista, que fue Pablo Picasso, que murió en 1973, dice: el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. En el sentido, porque los miles de cuadros que creó el propio Picasso, que fue un gran genio de la pintura, por ejemplo, su Guernica representa la crueldad humana, la crueldad de la guerra, que llega hasta extremos aterradores, pero eso está, diríamos, dibujado, pintado, expresado de una manera que no es una manera, diríamos, realista totalmente, sino una manera simbólica y con una representación pictórica que no es un espejo de la realidad. Por lo tanto, en cierta medida es algo falso, pero a la vez es algo verdadero. Por lo tanto, tiene toda la razón Picasso a decir que el arte es una mentira, entre comillas, que nos acerca a la verdad, porque a través de este cuadro, el Guernica y otros muchos que él pintó durante su vida, miles de cuadros, pues él da a conocer su perspectiva de la vida, sus planteamientos vitales, y también puede realizar una crítica social, una crítica, por ejemplo, a la guerra, a la crueldad, y en definitiva una crítica a cualquier comportamiento inhumano. En ese sentido, pues sus palabras realmente son una expresión plena de la verdad. Un escritor de la talla de Oscar Wilde, que murió en 1900 y había nacido en 1854, dice lo siguiente: el arte no es algo que se pueda tomar y dejar, es necesario para vivir. Y él es un ejemplo claro de eso mismo. En el retrato de Dorian Gray y en otras muchas obras que escribió, expone de una manera magnífica, extraordinaria, las contradicciones psicológicas de los seres humanos, la crudeza de la vida real, también la necesidad
de satisfacción de las personas, de permanecer, por ejemplo, en la eterna juventud, si fuera posible. Y todo esto lo expresa Oscar Wilde de una forma bellísima y magistral, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray y en otras muchas obras que él escribió. En definitiva, explica lo que es la naturaleza humana desde distintos ángulos y lo hace de una manera realmente espléndida. Un literato de la categoría de Rainer Maria Rilke, que murió en 1926, dice respecto al arte: las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro, de quien ha ido hasta el extremo de la experiencia, hasta el punto que ningún humano puede rebasar. En efecto, hace referencia Rilke en esta frase a que muchísimos grandes escritores, filósofos, pintores, escultores, artistas, músicos, en definitiva también, etcétera, pues en sus obras plasman, autores teatrales como Shakespeare, etcétera, plasman en sus obras artísticas, del tipo que sean, una gran cantidad de vivencias profundas. Podemos pensar también en Dante con la Divina Comedia, en Boccaccio, con el Decamerón, en Petrarca, con sus composiciones poéticas maravillosas también, y en otros muchísimos literatos, filósofos, músicos, etc. Y realmente esa es la realidad, porque han entrado en las profundidades de la mente humana, que esas profundidades son comunes a todos los seres humanos, y las han sabido describir, expresar de manera conmovedora y con una gran profundidad. Y eso también es, diríamos que, uno de los placeres del arte, o una de las cosas que nos atrae del arte, de una manera muy evidente. También Friedrich Nietzsche, que murió en 1900, dijo: sin arte la vida sería un error, sería una vida mucho más aburrida, una vida insulsa, una vida que perdería gran parte de su encanto, de su alegría, de la ilusión, etcétera, que podemos tener en la vida. Y por último, una última cita de un gran pintor impresionista, de Eugène Delacroix, que nació en 1798 y murió en 1863, que dice, o que dijo: el primer mérito de un cuadro es ser una fiesta para la vista. Efectivamente, esto lo dice desde su impresionismo, que es también extraordinario y que está muy bien ejecutado, su famoso cuadro sobre la libertad, etcétera, y otros muchos cuadros de él y de otros impresionistas, lo que hacen precisamente es afectar de una manera impactante la vista de las personas que contemplan esos cuadros, y de una manera, por supuesto, muy satisfactoria, muy positiva. Y esa es claramente otra de las grandes funciones del arte y de las obras de arte, que hacen que la vida sea mucho más profunda, mucho más rica, mucho más intensa y mucho más plena. Muchas gracias a todos por la atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.